Estoy muy contenta de poder iniciar a partir de hoy esta serie que se la vamos a dedicar a estos hombres, que ustedes ya adivinarán quiénes son. Le vamos a dedicar la serie a los apóstoles. Estos apóstoles que son mencionados especialmente en los evangelios y muchos de ellos en otros libros del Nuevo Testamento, como ser Hechos de los Apóstoles, o que expresan su sentir y su pensar acerca de Cristo y de su iglesia a través de las cartas que nos dejaron como herencia, como Santiago y Judas. Estos apóstoles que no podemos entender muchas veces quiénes son, de dónde vienen, cómo fueron elegidos, si no hacemos ese caminar junto con ellos hasta el momento decisivo de sus vidas, el día en que fueron llamados. Fíjense que si nosotros empezamos a dilucidar y a desmenuzar la palabra apóstol, nos damos cuenta que viene del griego y que significa enviado. Eso nos da la pauta de que son enviados de alguien. Alguien que antes de enviarlo tuvo que haberlos llamado, haberlos elegido. Hoy queremos profundizar en esta vocación, en este llamado, cómo Jesús se encuentra con cada uno, cómo les invita a que lo sigan, porque si algo podemos estar seguros, que ellos no transmitieron una idea, no transmitieron un cúmulo de conocimientos, sino que cada uno nos pudo servir a cada uno de nosotros también como testigos de la fe, como testimonio vivo de lo que Cristo en su vida logró especialmente dentro de su corazón. Hoy vamos a referirnos a ese momento de la llamada del Señor y para eso elegí el texto de Mateo cuando narra en el capítulo 4 este encuentro de Jesús en el mar de Galilea con sus primeros discípulos. No lo entenderíamos bien si antes no vemos o no le prestamos atención a lo que Mateo nos indica. Fíjense que ya a esta altura Juan el Bautista había sido arrestado. Uno pensaría, se apagó la luz, se terminó el mensaje. Pero sin embargo, aquí es donde empieza realmente la vida pública de Jesús, donde la palabra va a empezar a sonar bien a lo alto y bien en lo profundo para hacernos saber cuánto nos ama y a quién quiere elegir para aquellos que seamos los que lo sigamos. Fíjense que el Evangelio de Mateo nos dice que una vez que Juan fue arrestado, Jesús se retiró a la Galilea. ¡Wow! Este maestro nos va a dar a entender que él no está dispuesto a ir a buscar a sus primeros discípulos al lugar más seguro, donde va a encontrar a los letrados, a los que lo saben, a los que vienen ya con una formación sólida. Ese lugar seguro sería la Judea y más precisamente sería Jerusalén, donde estaban los escribas, los doctores de la ley, aquellos que estudiaban muy profundamente la ley del Señor, la Torá. Sin embargo, vemos a un Jesús que se dirige a un lugar que en ese momento gozaba de muy mala prensa, la Galilea, lugar en donde había más peligro en contagiarse de los paganos que de encontrar la salvación. Y él elige empezar allí. Y me encanta en el versículo 14 del capítulo 4 de Mateo, dice, para que se cumpliera lo anunciado ya por el profeta Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, un pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Ya ahí nos damos una idea de quién es este Cristo y de a quiénes va a ser a los que elija. Fíjense que no empieza desde la luz, sino que va a las tinieblas para que justamente los que están en tinieblas puedan ser iluminados por Él.
Entonces allí, en esa Galilea, en ese lugar permeado de peligros, de sincretismos, de paganismos e idolatrías, dice que pasando, ¿no? Jesús pasando por la orilla del mar, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, pues eran pescadores. Acá ya Mateo nos da otro paso más para prestarle mucha atención en esta elección de los apóstoles. Fíjense que no solo no va al lugar donde se asegura encontrar a los que saben, sino que va al lugar de lo cotidiano. No va a buscarlos ni a este Simón ni a este Andrés en un momento de recogimiento, de oración o en la sinagoga. No, los encuentra de alguna manera haciendo lo que tenían que hacer, trabajando, desenredando redes, limpiando el barco, procurando hacer lo mejor para tener una pesca exitosísima. Fíjense qué interesante, porque no solo el Señor ya nos indica por la zona geográfica donde está, por dónde quiere empezar, y no solo nos indica esto como un hecho histórico que pasó en aquel momento, sino que sabemos por fe que siempre nos busca en el mismo lugar. Qué bueno que nosotros también podamos experimentar en estos encuentros este Señor que también nos busca en los lugares donde a lo mejor nos sentimos en nuestra tiniebla, en donde nos sentimos en nuestra oscuridad, para invitarnos a salir de allí siguiéndolo a Él. Fíjense lo que les dice. Les dijo, vengan tras de mí y los haré pescadores de hombres. O sea, no busca a los formados, a los que encuentra caminando por la Galilea, los encuentra en su rutina, en su vida cotidiana, digamos, en aquello que sabían que tenían que hacer para ganarse el sustento, sino que les indica cómo es seguirle a Él. No les entrega un papel diciendo, bueno, estas son las reglas de mi seguimiento. Esto es lo que ustedes van a aprender en la academia que yo voy a fundar para ustedes. No, les indica algo mucho mejor. Les indica que seguirlo a Él es empezar a caminar, es empezar a hacer un camino. No les da la varita mágica para que de golpe su vida quede completamente transformada, sino que les invita a caminar su vida siguiéndolo a Él, que eso es muy diferente. Y fíjense lo que les dice, ¿no? Yo les haré pescadores de hombres. Eso que les habrá sonado poético, lindo, amable de parte de Cristo, pero que es una de las cosas centrales del apostolado de estos hombres, el dejarse hacer. Ninguno tuvo que venir sabiéndolo, haciendo algo por sí mismos para poder satisfacer al Maestro. Lo único que Jesús les pidió es que se dejen hacer. Fíjense que lo que queremos hacer en esta serie es humanizarlos para que ellos se conviertan de alguna manera en nuestros testigos, en el testimonio vivo de a quienes seguir para nosotros también poder de alguna manera aprender a dejarnos hacer. Nos cuesta mucho y déjenme decirles que a lo largo de esta serie vamos a ver que a pesar de que en ese momento, como nos dice Mateo, que de inmediato dejándolo todo, lo siguieron. Vamos a ver que en esa inmediatez, con eso que ocasiona Jesús, con su mirada, con su palabra, ¿no? Esa pasión que despierta en el corazón, que a uno no le queda otra que ponerse tras Él, vamos a ver cómo a lo largo del caminar con el Maestro, también ellos cometen errores, dudan,
piensan que el camino va hacia un lado y en realidad va hacia otro. Piensan que la gloria es la fama, mientras que tienen que descubrir con sus vidas que la gloria es la cruz. Esa cruz que va a ser realmente el trono de donde Jesús quiere reinar para ellos y para todos nosotros. Pero fíjense qué interesante. Acá dice que lo dejaron todo. Y uno puede llegar a pensar a veces mal, bueno, pero ¿cómo hago yo para dejarlo todo? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, si soy casado, si tengo hijos, si tengo un trabajo, una profesión? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué es lo que el Señor realmente me pide? Es demasiado pesado. Puede ser que a lo mejor no entienda en profundidad esa invitación que me hace este maestro. Fíjense que Jesús de alguna manera hace que lo dejen todo porque ellos se encuentran con Él. Y cuando realmente nos encontramos con Él en nuestra vida, lo único que tenemos para darle es la vida entera. Entonces también nosotros le dejamos todo en sus manos y lo seguimos. Lo mejor que nos puede pasar es mostrarles no nuestra experiencia, no nuestra sabiduría, todos los conocimientos que tenemos sobre Él, sino decirles todos los días, muéstrame, Señor, guíame, enséñame, de nuevo volvéme a ser aquel discípulo, ese que salió de la multitud, porque algo lindo que nos muestran los evangelios, que estos hombres, que son sus apóstoles, como decíamos, sus enviados, van a ser enviados especiales porque van a ir con un mensaje que les brota de su propia experiencia. Y la propia experiencia viene cuando nosotros realmente dejamos que Jesús nos haga, dejamos que Jesús nos moldee, dejamos que Jesús sea la estrella hacia donde nos dirigimos siempre. Realmente es muy lindo cómo nos narra los sinópticos, tanto Mateo, Lucas y Marcos, este encuentro en el mar de Galilea. Pero hay un encuentro muy especial que se lo reserva el evangelista Juan. Y nos cuenta también que los discípulos, algunos de ellos, como Andrés y su hermano Pedro, tenían esa vocación, tenían ese deseo de seguir a esa esperanza de Israel, que era encontrar al Mesías. Y se habían, de alguna manera, enlistado entre aquellos discípulos que seguían a Juan el Bautista. Y qué hermoso lo que nos narra Juan, ya en el capítulo 1, del encuentro que tuvo con estos discípulos, no ya en el mar, sino en el Jordán, al lado del río, allí donde Juan bautizaba, allí donde estaban sus seguidores y donde él a sus seguidores, como buen líder y como buen hombre de Dios que era, les indica a quiénes seguir. De alguna manera le enseñaba a sus discípulos, miren, yo sé que ustedes están conmigo aquí porque les hablo con la verdad y con la franqueza y los quiero llevar a Dios. Pero es aquel, ese es el Cordero de Dios al que tienen que seguir, no a mí. Y fíjense, ¿no? Algunos de estos apóstoles, al principio, los primeros, Andrés, inmediatamente comienza a seguirlo. O sea, vemos también la docilidad del discípulo que encuentra encendido su corazón por el deseo de encontrarse con Dios, la docilidad de la palabra del Maestro. Síganlo a ese que es el Cordero de Dios, y no dudaron, empezaron a seguirlo. Y en el Evangelio de Juan nos encontramos con algunos diálogos que son realmente muy importantes inclusive para nuestra vida espiritual. Fíjense que dice que uno de ellos lo empezó a seguir
en el capítulo 1, versículo 37. Los 2 discípulos, al oírlo a su maestro, a Juan el Bautista, siguieron a Jesús. Pero dice que Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? O sea que otra de las indicaciones que nos da este maestro es que no solo basta conseguirlo, no solo es tener la voluntad de que cuando se enciende nuestro corazón, a veces hasta por curiosidad y por este amor que se puede percibir en sus palabras y en su mirada, también nosotros tenemos que preguntarnos en nuestro corazón, ¿qué buscamos? Porque puede ser que no estemos buscando realmente al que Él es, al Señor, al Hijo de Dios, al Cristo vivo. Entonces, este que buscan hizo que ellos le contestaran inmediatamente, Rabí, que significa maestro en hebreo, ¿dónde vives? Era muy importante para los discípulos en aquel momento saber dónde vivía un maestro. Fíjense que el prestigio de un maestro era porque lo elegían muchos discípulos para poder estudiar con él y aprender de él, para poder a su vez convertirse ellos en maestros de otros. Pero este Jesús, cuando le preguntan ¿dónde vives?, no les da a entender que lo que van a encontrar es un lugar de formación, un lugar como a lo mejor tenían los maestros de Israel en ese momento, como una especie de academia actual, ¿no? Podemos recordar, por ejemplo, que Pablo estudió con el gran maestro Gamaliel, según nos dice los Hechos de los Apóstoles, y él mismo en sus cartas. Entonces, veíamos cómo tenían como una especie de escuela, de academia, de institución, probablemente seguían un programa, seguían alguna enseñanza escalonada. No. ¿Qué les contesta este rabí? Este rabí les contesta algo que también nos lo dice a nosotros todo el tiempo. Vengan y vean. Vengan y vean. No quieran saber sobre mí, quieran saber de mí. Aprender a Jesús será la tarea de estos apóstoles, porque aprendiéndolo a Él, llevándolo prendido en el corazón, teniendo la experiencia de lo que es realmente seguirlo a lo largo del camino, es como ellos se van a convertir plenamente en enviados de este hombre. En este vengan y vean, nos damos cuenta además de que les cambió la vida entera, donde el maestro ya les pide algo más, que sean capaces de alcanzar un conocimiento, que sean capaces a lo mejor de aprender una doctrina. Les pide formarlos, como decíamos hace un ratito, cuando también en la Galilea les pide que se dejen hacer, formarlos a través de experimentarlo a Él. Y fíjense qué interesante lo que sigue diciendo Juan. Fueron, pues, y vieron dónde vivía, y permanecieron con Él aquel día. Y aclara Juan, tan simbólico y tan lleno de signos para darnos a entender quién es Jesús, eran como las 4 de la tarde. Fíjense, cuando nosotros nos atrevemos, como los apóstoles y como esos primeros discípulos, a ir y a ver, muy probablemente ya no nos podamos ir más, ya no nos podamos alejar de su presencia. Este permanecer en Cristo, permanecer en Él, lo que no significa tener, porque no lo tuvieron ninguno de ellos, ¿no? Ellos fueron hombres en salida, hombres que fueron en busca de otros para comunicarles la experiencia de fe. No significa permanecer, quedarme quieto, inmóvil.
sino que cuando permanecemos en Cristo estamos en movimiento todo el tiempo porque Jesús es el camino. Jesús es aquella fuerza que nos ayuda a recorrer ese camino. Pero de lo que algo podemos estar seguros, de que ese encuentro y ese permanecer nos cambia la vida por completo. Si uno lee a los que estudian, a los exégetas, los que tratan de entrar dentro del misterio de la palabra de Dios y explicárnosla para que también haga sentido y síntesis con nuestra vida, muchos se preguntaron qué habrán significado las 4 de la tarde, pero la gran mayoría coinciden que nada en especial. Lo que quiere simbolizar esas 4 de la tarde es el momento en donde la vida de ellos cobra otro sentido absoluto. Es cuando realmente un tiempo en donde dejaron de alguna manera penetrar y penetraron a su vez en ese misterio de Dios que tanto y tan profundamente les ayudó a que pudieran cambiar y a que pudieran ser ellos realmente testimonio de ese amor. A mí me pasa muchas veces que la imagen de los santos, la imagen de los apóstoles, muchas veces queda como atrapada dentro de una pintura o de un yeso o de un metal bien fundido. Y nos olvidamos porque nos quedamos con su historia, nos quedamos casi todos sabemos el final de su historia, ¿no? Que deciden seguirlo, son transformados y se convierten ellos en signo también de transformación y en los pilares de esta iglesia a la cual todos pertenecemos y en la cual todos crecemos y nos ayudamos como comunidad, caminando juntos a llegar a ese Señor, a cada vez parecernos más a Él, a cada vez animarnos a dar un testimonio de esperanza, de caridad y de fe, eso que fueron ellos. Y otro detalle que no es menor, en los evangelios sinópticos nos narran constantemente, tanto Marcos, Mateo y Lucas, dos imágenes, Marcos en especial y Lucas, nos dan dos imágenes que estos fueron los que mencioné recién, los primeros discípulos, ¿no? Los 4 primeros discípulos, Pedro, Andrés, los 2 zebedeos, y los sinópticos nos pone en una perspectiva lindísima cuando nos cuenta cómo terminó de elegirlos a los que faltan, cómo completó el número de 4, luego lo incorpora a Mateo, que es el número 5, y cómo completa después el número de los 12. Fíjense que uno nos habla del amor. Primero los amó y los eligió. O sea que los apóstoles, los 12, son fruto de una elección desde el amor y los amó como eran, los amó como estaban y los amó desde donde estaban y con lo que podían. Y Lucas nos va a narrar que una noche entera de oración fue la necesaria para que descendiendo del monte, ese lugar de la presencia de Dios, bajara decidido a elegirlos. Como nos dice nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, los apóstoles son fruto de una noche de oración. Y como nos dice Marcos, también son fruto del amor. Y fíjense que cuando termina de elegirlos a estos 12, empiezan a caminar juntos con Cristo. No los separa, no los elige individualmente y los deja aislados. Y nos muestra y nos da la pauta de la primera calidad y cualidad que tiene que tener la iglesia, que es la comunitaria. Ya con ello forma una comunidad de un Israel escatológico. Así
Como eligió Dios a las 12 tribus y las constituyó en su pueblo elegido, así este maestro, con estos 12 hombres, vuelve a revitalizar esa esperanza que se perdió. Ya las tribus estaban diseminadas, ya la esperanza de Israel estaba apagándose de a poco. Y el maestro, eligiéndolos y formando una sola cosa con ellos, ya que por el Evangelio de Marcos nos enteramos, porque lo dice, que los eligió para que permanecieran con Él. Así que a estos, a los que permanecieron con Él y aún permaneciendo con Él se equivocan, lo traicionan, se escapan, tienen miedo, no entienden, quieren ser el primero, a estos es a los que vamos a invitar en cada una de nuestras series para que nos abran el corazón y nos cuenten cuál fue su desarrollo, cuál fue su proceso, cuál fue su camino para convertirse realmente en el pilar, en el espejo, en ese lugar donde ellos ahora se convierten en el reflejo de Cristo mismo. Así que los espero para que me sigan acompañando y podamos entrar a descubrir su intimidad. Chao.